Gracias por este vídeo y gracias a los padres de Carlos Rueda por estar aquí. Además de que sé que ha estado trabajando en la enfermedad, yo he sido compañera suya. Yo trabajo en el Centro de Biología Molecular y desde allí me mandan todos los compañeros un fuerte abrazo para vosotros, en especial de la doctora Georgina Satrústegui, compañera y amiga desde hace muchos años. Gracias por estar aquí. Bueno, yo os voy a presentar un poco los primeros resultados del proyecto. Bueno, aquí tenéis la estructura de los dos proyectos que tenemos y los hospitales implicados. Como veis, es un proyecto transnacional, que es lo que tiene que ser. De tal manera que, bueno, cada uno de nosotros podemos trabajar en las comunidades autónomas, pero está claro que la salud es algo translacional y que necesitamos tener una relación intensa y productiva entre todas las comunidades autónomas. En la parte superior están todos los hospitales que forman parte de esta red, y en la parte inferior, ¿qué es lo que nos proponemos? Queremos, como ha dicho Rafa, medir biomarcadores en fluidos fisiológicos, hacer un poco de biología celular y evaluar cómo están las células de nuestros pacientes y, sobre todo, tener diagnosticados genéticamente a los pacientes, y os voy a intentar convencer por qué. Tenemos una fuerte colaboración con el CIBER, puesto que son el que nos financia estos proyectos para que podamos seguir trabajando. Hacer la identificación del gen responsable de qué es lo que ocurre es absolutamente indispensable. Como ha dicho Rafa, la mayoría de los pacientes son defectos en el transportador de glucosa a nivel cerebral, pero no todos, y desde luego no vamos a ser nosotros los que diferenciemos entre unos pacientes y otros por base genética, porque al final todos comparten una patología clínica que es la que se diagnostica, y por lo tanto nuestra labor es identificar en todos y en cada uno de los pacientes cuál es el defecto. Habéis visto en el vídeo que, bueno, que algunos de los casos son heredados, no es la mayoría, con lo cual entenderéis que conocer cuál es la mutación y cuál es la causa genética es esencial para hacer un diagnóstico para futuras ideas reproductivas. Es importante para predecir cómo va a evolucionar el paciente, y sobre todo es muy importante para este tratamiento que se implante lo antes posible, y desde luego para las investigaciones. Como sabéis, hay una serie de puntos en los que determinan qué es un paciente con GLUT1, un síndrome de GLUT1. Yo no voy a entrar específicamente porque el doctor Kepler probablemente nos ilustre muchísimo mejor, pero bueno, hay una sintomatología clínica, unos niveles de glucosa en líquido cefalorraquídeo bajo, responden a dieta cetogénica, pero sin embargo, como digo, no todos los pacientes tienen mutaciones ni tienen cambios patogénicos en el transportador de la glucosa. Hay entre un 20 y un 30% todavía de pacientes que no están resueltos. Y uno de los objetivos, como ha dicho la representante de la Comunidad de Madrid, que hay a nivel nacional y mundial, es que todos los pacientes tengan un diagnóstico genético lo más rápidamente posible. Y el propósito en el 2030 es que estemos en diagnósticos de no más de un año, y en eso es en lo que trabajamos. Os resumo algunos casos de los que tenemos para que veáis cómo es la casuística. Aquí tenéis, no hay que ir uno por uno identificando cuál es el paciente, pero bueno, hay una serie de variantes, de mutaciones en el gen del transportador de la glucosa que las hemos identificado. ¿Qué es lo que nos proporciona esto? Pues nos proporciona, primero, como veis, tener una idea de si realmente ha aparecido como
como nueva en el paciente o tiene como en la parte de abajo una herencia. Eso nos va a permitir, como digo, hacer una planificación en cuanto a futuras ideas reproductivas, pero sobre todo nos permite saber que hay una correlación entre lo que el fenotipo, la clínica que nosotros vemos del paciente y la mutación que tiene. Hay algunos pacientes que tienen deleccionado todo el gen, tienen una severidad mayor, no es heredable, se ha aparecido en el paciente por primera vez, mientras que, por ejemplo, en el caso que hemos visto, el padre él había heredado, su fenotipo es menos severo e incluso puede relajar un poco la dieta, con lo cual llegar a entender cuál es la base genética te proporciona también una evaluación clínica de los casos. Sin embargo, como ha dicho Rafa, la revolución ha sido la genética. Ha habido una revolución. Nosotros antes íbamos analizando gen a gen. Si había una sospecha de que había una afectación de un gen, lo analizábamos ese gen, pero si no estaban los cambios en ese gen, ya teníamos que empezar a pensar otros uno por uno. Ahora podemos secuenciar hasta el genoma completo. No os penséis que esto es permite un diagnóstico rápido, secuenciar el genoma completo, luego hay que buscar qué es la causa de la patología, que es en lo que tardamos, y evaluar si realmente se correlaciona con lo que vemos en la clínica. O sea, es decir, podemos secuenciar el genoma completo de todos los pacientes para identificar cuál es la base genética, pero luego tenemos una fuerte labor por detrás para identificar la causa de la patología. Pues gracias a eso hemos conseguido que muchos pacientes que no sabían cuál era la causa genética y que no tenían no se le había identificado una mutación en el gen del transportador de la glucosa, pues le hemos identificado cuál es la causa genética. Esto tiene una importancia radical, que entendéis los que sí que conocéis cuál es la base genética. Primero, para conocer y ponerle un nombre a la enfermedad de vuestros hijos, puesto que también genera mucha ansiedad no saber exactamente qué es lo que ocurre, y además para dirigir la investigación en terapias para todos los defectos en GLUT1 y para los defectos en otros genes. Aquí hay un resumen de los genes que hemos encontrado, no vamos a entrar exhaustivamente, pero como veis son canales, son transportadores, factores de transcripción, y estamos investigando por qué realmente tenemos los mismos parámetros para identificar un defecto en GLUT1, en el transportador, y otra serie de defectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora muchos de vosotros, y os queremos explicar por qué, os estamos pidiendo que nos deis una biopsia de vuestros hijos, una biopsia de piel para cultivar fibroblastos. Estamos generando un banco de fibroblastos de pacientes. Nuestro banco está registrado, tiene todas las garantías, está registrado en el Instituto de Salud Carlos III. Estamos generando un banco porque tener las células de vuestros hijos en el laboratorio es tener un trocito de ellos y poder investigar qué es lo que está sucediendo. Queremos medir en todos ellos qué es lo que pasa con su transportador en esos fibroblastos, saber si realmente tienen disminuido el transportador o en los casos en los que no tienen mutaciones en el gen del transportador, qué es lo que está sucediendo. Incluso deciros, bueno, para proyectos futuros en el laboratorio podemos transformar estos fibroblastos en neuronas y en otras células del sistema nervioso gracias a procedimientos de investigación que tenemos puestos a punto en el laboratorio. O sea, que esos fibroblastos que os estamos pidiendo no son para nada, sino para continuar la investigación en el laboratorio. Y luego estamos poniendo a punto el cultivo de otras células. Aquí tenéis un dibujo en el que, bueno, en rojo está cuál es el transportador de la glucosa. El transportador de la glucosa está en la barrera hematoencefálica y en los astrocitos, y entonces, bueno, estamos cultivando células de barrera hematoencefálica y astrocitos para probar terapias. No os voy a dar nombres de terapias porque están en investigación, y por el bien de nuestros procedimientos de investigación es mejor no hablar de fármacos que estamos probando, pero que sepáis que los estamos probando en los fibroblastos de los pacientes y en las células que realmente necesitan aumentar el transportador de la glucosa, que son las células endoteliales y los
astrocitos. Y ahí es donde estamos trabajando, evaluando este aumento del transportador. Quiero acabar esta breve introducción sobre nuestros proyectos dándole las gracias al grupo del Centro de Diagnóstico. Sin ello, realmente yo usualmente soy la transmisora de todas estas investigaciones. Es un grupo extenso que se dedica al estudio de las enfermedades metabólicas, entre ellas glutuno. Tengo aquí a varias de los trabajadores que realmente están en el laboratorio y que aprenden, porque aquí hay familias, médicos, profesionales y también buenos estudiantes y que se están formando y haciendo su trabajo en esta y otras patologías. Y no quiero dejar de dar las gracias al CIBRER por permitirnos estar aquí, por ayudarnos en la organización, por financiar estos trabajos, ¿vale? Y porque nos permite estar aquí reunidos junto con las asociaciones. Gracias.